¿Qué tal? Hola a todos chicos, gracias por estar ahí viendo el vídeo. Una semana más, como siempre, vamos a actualizar los análisis y escenarios para el eurodólar, para el DAX y para el SP500. Venga, comenzamos. La semana pasada se quedó el precio trabajando por esta zona donde comentábamos la posibilidad de una falsa rotura a nivel, el reingreso, algún tipo de test para buscar desde ahí quizá el desarrollo en forma de alguna estructura de redistribución, el desarrollo de esta segunda pata bajista. El segundo planteamiento que hacíamos, vamos a extenderlo más, era esa rotura del nivel, esa zona de liquidez que sabíamos que había ahí pendiente, algún tipo de retroceso y sobre el mismo nuevo impulso para buscar desde ahí esta zona, nuestra zona que establece el mínimo del selling climax y de ese test en forma de muestra de debilidad. Pero tampoco fue así, desarrolló el alza, pero no dejó ningún tipo de test. ¿Eso qué nos sugiere? Eso nos sugiere fortaleza de fondo. Eso nos sugiere que los compradores no han dejado bajar el precio, lo han soportado, no han querido que nadie se sumara a ese movimiento alcista y directamente se han ido los que hayan acumulado sobre esta zona que comentamos, se han ido ellos solos, el camino de la menor resistencia está por alza y no han esperado a nadie más, ¿vale? Ya lo tenemos sobre la zona que comentamos desde el inicio de la rotura. Ya sabíamos que muy posiblemente podría venir a la zona del ice roto, de ese nivel de soporte. En principio es la zona clásica donde buscar a continuación bajista del desarrollo de este rango, ¿vale? La lógica nos lleva a pensar a buscar algún tipo de esquema distributivo en esa zona que origine ese LPSI, Last Point of Supply, para originar, como digo, esa segunda pata bajista, ¿vale? Para fase de continuación de la tendencia bajista fuera del rango. Este va a ser el escenario que seguimos manteniendo como principal, como digo, que desarrolle sobre esa zona algún esquema de distribución, gráfico menores, H1, M30, M15, para originar al menos esa segunda pata bajista. Lo interesante de la zona, como comentamos en el vídeo anterior, vemos ahí esos niveles, esa estructura que parece estar trabajando bastante bien. Vamos a ver si la respetara, porque sería una zona muy interesante. Aparte de porque está trabajando esa estructura, durante la semana hemos ido comentando en la cuenta de Twitter este swing, este giro alcista ha establecido también una importante zona de liquidez. Algún operador de largo plazo, medio plazo, que haya entrado corto quizás en esta vela o con ventas con órdenes limitadas, como sabéis, los clásicos puntos de colocación de stop loss es a la rotura de máximos previos. Este es el último máximo relevante y no estaría nada mal alguna falsa rotura para asumir esa liquidez y desde ahí, como digo, vamos a seguir favoreciendo la continuación bajista. Alcanzaríamos, como digo, nuestra zona de nivel roto, test, alcanzaríamos un test a la estructura bajista que parece estar funcionando y sacarían los grandes operadores a todos aquellos que quizás han visto bien el movimiento pero se han precipitado a la hora de incorporarse en corto al mercado con sus órdenes stops por encima de esos máximos previos. Búsqueda de liquidez, puede ser que los alcance, que salte el stop y desde ahí añadan cortos, algún tipo de test y para abajo. Fase E, continuación de la tendencia bajista fuera del rango. Este va a ser el escenario principal que vamos a estar buscando durante la semana. La zona es muy favorable, como comentamos, tanto por la estructura de con pendiente bajista
como por el test al nivel roto. También zona 61.8 de este impulso bajista. El escenario alternativo que también seguimos manejando y que hay que empezar a tenerlo también muy en cuenta, como comentamos, que se trate todo de una sacudida, shakeout, algún tipo de test y continuación alcista, dejando todo esto como un rango de acumulación. Digo que hay que tenerlo en cuenta, bastante en cuenta, porque fijaos cómo ha recuperado. Está sobre el nivel, ahora mismo habrá dura batalla sobre ese nivel, pero fijaos en la acción del precio, ese giro en V, fortaleza, ¿vale? Giros en V, fortaleza de fondo. Fijaos la onda bajista, cómo tiene respuesta con su onda alcista. Volumen operado aquí, pero el precio sube. Y con volumen operado. ¿Vale? Vamos a ver. En este punto, a mí me hubiera gustado, para darle un puntito más de confianza al escenario bajista, a mí me hubiera gustado ver una onda de volumen así. Así, una onda de volumen escaso. ¿Vale? ¿Ves? Una buena onda bajista y el retroceso alcista muy débil. ¿Vale? En ese elemento de análisis de las ondas de Waze, un volumen ridículo en comparación con el movimiento que le precede. En este caso, fijaos que la reacción ha sido bastante interesante. Último pico de volumen, el volumen de rotura y el precio ya se encuentra por encima de él. También un punto bastante interesante. Es por lo que nos hace pensar bastante la posibilidad de el shakeout y la continuación alcista, dejando al final, como comentamos, un rango de acumulación. A nivel gráfico diario semanal, gráfico semanal, como sabéis, venimos de una gran acumulación abajo. El precio cayó, acumuló, hizo el test, aquí distribuyó y nos encontramos en esta zona otra vez de nuevo. Zona del CRIG, de ese gráfico semanal. Ya ha sacudido este mínimo relevante en el gráfico semanal y se encuentra por aquí. A medio plazo, después de esta gran distribución, el precio se encuentra, podemos considerar que se encuentra en condición de sobreventa. Condición de sobreventa, teniendo una visión particular de los grandes operadores, de que si aquí estaba caro, pues aquí puede ser que esté barato, ¿vale? Es simplemente analizar quizá un aspecto más. Sabemos que aquí hubo una acumulación que tuvo su desarrollo alcista, nueva zona de soporte de compradores. Vamos a ver cómo desarrolla. Quiero decir que esta bajada fue muy prolongada y que posiblemente haya compradores que sobre esta zona hayan visto valor en el precio, ¿vale? Después de toda la caída, igual que aquí subió, aquí se acumuló y encontraron valor para entrar en corto en esta zona, pues aquí esta caída ha sido bastante pronunciada y puede ser que hayan encontrado valor en esta zona para empezar a comprar el activo, ¿vale? Esto lo vamos a tener también en cuenta. Además de la gran acumulación de gráfico semanal, venimos de en el corto plazo un movimiento bajista bastante prolongado. Entonces quizá haya operadores de largo plazo que hayan encontrado valor y estén comprando el par. Vamos a tenerlo también en cuenta. Como digo, el escenario número 1 sigue siendo esperar el desarrollo bajista de la estructura. ¿Dónde se terminaría de invalidar para mí y empezaría a favorecer ese segundo escenario alternativo de shakeout? Pues como comenté en el último vídeo, quizá una recuperación hasta la zona media del rango ya haría saltar un poquito más incluso las alertas. Ya habría roto esa estructura bajista, este mínimo lo había saltado también. Aquí establecería un fallo al trabajar por encima
del 61.8 de este impulso bajista, estableciendo un objetivo más arriba. Entonces ya habría una serie de indicios para pensar con mayor contundencia en ese escenario alcista, ¿vale? Como digo, que rompa bien esta estructura, quizás se alcanza la zona media del rango, allá tendríamos una recuperación más que interesante, giro nube, el volumen operado por encima del último pico de volumen. Como comentamos, en el medio plazo quizá hayan encontrado valor para comprar. Vamos a esperar, ¿vale? A ver cómo desarrolla. Como digo, escenario principal sigue siendo la continuación, porque está en zona, ¿vale? Porque está en zona. Todavía estructuralmente hay elementos que apoyan esa continuación bajista, pero vamos a empezar a añadir un poquito más de fortaleza a ese escenario alternativo, dado los indicios que estamos comentando, ¿vale? Y poco más, ahí lo dejamos. Como digo, interesante zona de liquidez. Escenario principal es algún esquema de redistribución sobre esta zona, pero antes me gustaría una sacudida a ella. Una sacudida, como digo, a esa zona, algún tipo bueno, como digo, esquema distributivo, algún tipo de test para buscar el desarrollo, ¿vale? Pues nada, vamos a seguir comentando durante la semana en la cuenta de Twitter a ver cómo lo desarrolla. En el DAS de la semana pasada planteamos el escenario de ir a visitar estos mínimos dada la cercanía en la que se encontraba. No ha sido así, como vemos. Empezamos a dibujar quizá el desarrollo de ese rango horizontal o con ligera pendiente. Tampoco parece haberlo respetado. Quizá el pendiente alcista podría tener algún puntito más de validez, pero tampoco nos convence. Esto que denota, dada que tenían demasiado cerca esa zona de liquidez y no han ido a buscarla, lo de siempre, fortaleza de fondo. Ha habido alguien que no ha querido que el precio alcance este nivel para que nadie más se pueda sumar al movimiento, ¿vale? Para que nadie más pueda incorporarse comprando. Picos de volumen, colas de suelo, acumulación. Precio por encima, acumulación. Haciendo un análisis de acción en el precio así un poquito más global, quizá siguiendo alguna estructura de los que manejan Elliott. Esto podría ser una pata, dos patas, tres patas. Vemos acumulación, primera pata alcista, y en ese punto vamos a estar buscando esa segunda pata alcista. Acumulación, fortaleza al no alcanzar el nivel, buena respuesta en esa onda, en estas ondas alcistas. Esto nos da la impresión de que parece un impulso alcista, ¿vale? Impulso, retroceso, la acción del precio nos habla. Impulso, retroceso, impulso, retroceso. Movimiento eslabón perdido, creo que le llamaba JH. Y para mí eso es impulso, ¿vale? Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Y para mí esto tiene todas las características de un impulso. Desde ahí, como alguna vez hemos comentado, movimientos medidos, movimientos de dos patas, movimientos armónicos. Vamos a esperar el desarrollo de una segunda pata alcista en base a esto, en base a eso, análisis que acabamos de hacer. Fortaleza de fondo, acumulación por debajo, primera pata alcista. Vamos a bajar de marco temporal. Comentamos la posibilidad de una sacudida a esta zona que podría ser muy vendible. Zona importante de liquidez, pero si os fijáis, acción del precio, no quieren que baje. ¿Veis? El precio cotizando, zona media alta del rango,
Cada vez que intenta asomarse a esa zona inferior, entran compras, dejan unas buenas colas de suelo, no quieren que baje. Si a esto le sumamos la acumulación vista aquí, el impulso alcista, escenarios, si deciden irse al alza, pues ¿por qué no? Algún tipo de sacudida a toda la estructura para continuar buscando, como digo, esa segunda pata alcista. Ese va a ser para mí, dado el análisis que acabamos de hacer, el escenario principal. Tiene un escollo importante, porque aquí tenemos una zona importante de liquidez. Entonces vamos a ver si realmente tiene intereses más arriba o si van a utilizar esa zona de liquidez para incorporarse en corto, para cerrar posiciones largas y asumir posiciones de venta, ¿vale? Repito, vamos a ver si con estas órdenes que hay aquí colocadas han acumulado lo suficiente como para absorberlas, comprarlas con el objetivo de seguir subiendo, o si las van a utilizar, esas órdenes pendientes las van a utilizar para cerrar los largos, entrar en venta y dejar una sacudida sobre la zona, ¿vale? Si dejan esa sacudida, pues bueno, niveles inferiores tenemos ese naked BIPOC pendiente. Pero como digo, con el análisis que acabamos de plantear, a mí me sugiere la continuación alcista. Por patrones de SMB podríamos ver aquí un cierre de ciclo, una extensión, y esta metodología sugiere una simetría sacudida para búsqueda de cortos. Quizá zona de 61.8 coincide prácticamente con ese naked BIPOC. Lo relevante al final es identificar las zonas de liquidez. Por arriba la tenemos clara, por abajo, parte baja de la estructura. Y esperar el precio ahí. Nosotros con el análisis nos sirve para hacer un planteamiento de escenarios, ¿vale? Pero al final lo que nos puede hacer tomar una decisión u otra es cómo reacciona el precio al alcanzar esas zonas clave de liquidez. Sabemos que ahí hay contrapartida, hay órdenes esperando, que son el motor de los mercados financieros de hoy en día, ¿vale? Entonces nuestra función, la función de nuestro análisis debe ser ese planteamiento de zonas clave sobre las que estar más pendiente y dejar al precio actuar. Yo tengo esas dos zonas clave identificadas, pongo mis alarmas y lo dejo. Luego fijaos, el DAS se pega toda la semana ahí. Eso ya lo he comentado alguna vez, es inoperable. Eso es un revientacuentas porque ahí no hay nadie que vamos, me parecería raro que alguien pudiera conseguir rentabilidad en este gráfico, claro, 60 minutos. Gráficos intradiario es otra película. Se pueden quizá buscar acumulaciones y distribuciones en las zonas clave de gráficos intermedios. Pero fijaos, aquí no hay... esto es inoperable. Lo mejor, como digo, cuando el análisis es confuso, es cambiar de marco temporal, subir de marco temporal, o sea, cambiar de activo, perdón, o en su defecto subir de marco temporal, identificar las zonas clave y esperarlo ahí. Como digo, escenarios, tratando eso como una primera pata alcista, vamos a esperar una segunda pata bajista. ¿Dónde puede estar el origen de esa segunda pata bajista? Pues quizá a una sacudida de esta zona de liquidez, ¿vale? Entonces desde ahí a lo mejor buscar esa segunda pata bajista. Si llega aquí, ya sea desde aquí o simplemente desde aquí, como sabemos que es una zona también muy importante de contrapartida, sabemos que hay muchas órdenes esperando, vamos a ver qué función tienen estas órdenes. Si tienen realmente intereses más altos, las van a comprar, las van a absorber para seguir subiendo, ¿vale? Entonces en ese punto esperaremos algún tipo de test para la continuación alcista. Si no tienen intereses más altos, las van a utilizar para cerrar los largos que tengan acumulados por aquí y para entrar en corto, ¿vale?
Entonces, ¿qué nos van a dejar si van a entrar en corto en ese nivel? Una sacudida. Una sacudida en ese punto, esperaremos algún tipo de test y buscaremos la continuación bajista. Niveles por abajo en náquez, ¿vale? Quedaros con lo importante que es identificar las zonas de liquidez. Terminamos como siempre con el SP. El SP visita a máximos. Vale, máximos históricos, como ya comenzamos, como llevamos ya bastante tiempo comentando. Yo creo que han ido acumulando, como comentamos estas semanas pasadas. Les ha dado para desarrollar ese movimiento alcista. Y seguimos pues esperando pues esa visita a máximos, ¿vale? Vamos a bajar de... Si bien es cierto que con respecto a esa estructura, pues sigue estando aquí, cotizando en esa parte alta, quizá haciendo exceso. Podría tratarse que ha alcanzado alguna condición de sobrecompra, pero bueno, al final tampoco es algo definitorio. La clave es, como siempre comentamos, zona de liquidez, ahí arriba en máximos, a saber lo que hay ahí esperando. Entonces, seguimos favoreciendo ese test a máximos. Vamos a ver la última estructura de medio plazo. Perdón. Tampoco está siendo muy noble en su desarrollo. Identificamos la parada con el Buying Climax, el AR, el ST, lateralización, un test con función de debilidad, un test arriba también con fortaleza, el shakeout que comentamos, posible fase C, desarrollo. Esto podría ser el jack, esto podría ser el WEC, para de aquí originar ese movimiento que vaya ya a hacer el test a máximos. Si lo veis, esto tiene más pinta de sacudida que de muestra de fortaleza. Entonces, pues bueno, en el más corto plazo podemos identificar también ahí una nueva estructura, el Buying Climax, el AR, el ST. Ahora estaría haciendo un test a ese máximo. Lo relevante es que se encuentra cotizando por encima de los máximos que establece el Buying Climax. Con eso en mente, seguimos favoreciendo ese test a máximos. Si se puede incorporar en alguna estructura menor de reacumulación que hay aquí, pues sería lo óptimo, ya que el objetivo está ahí, o incluso podrían ir a visitar los 2900, el número redondo. Pero bueno, la clave es que como comentamos en el vídeo de la importancia del contexto, dado de dónde vamos, el análisis que estamos haciendo, el objetivo, el target que tenemos con esos máximos históricos ahí a la vuelta de la esquina, yo aquí no voy a estar buscando ventas, ¿vale? Entonces a lo mejor no consigo incorporarme en largo, pero ventas no voy a estar buscando. No voy a ser yo listo que va a querer girar todo el mercado que lleva semanas desarrollando al alza, acompañándole todos los elementos tanto de volumen como de acción del precio, ¿vale? El mercado está fuerte, no somos lumbreras para llegar a esa conclusión. Entonces, lo relevante de esto, ¿el análisis te parece confuso? Perfecto, pero tienes el contexto que es alcista para mí. Entonces yo cortos aquí no voy a estar buscando. ¿No conseguiré entrar en largo? No me supone tampoco, no va a alterar nada mi conciencia. El análisis lo tenemos claro. Si no entro en largo, perfecto, pero al menos no voy a tener una pérdida entrando en corto. Para entrar en corto, que me deja buen esquema de distribución ahí, que se meta bien, y ya intentaremos
Si de verdad están cortos, buscar alguna incorporación en continuación sobre esa zona. O sobre esa zona, a la rotura de toda la estructura. ¿Vale? Cortos, quiero ver esto. Si no veo eso, yo no vendrán cortos. ¿Vale? Entonces, favorecer largos. ¿Dónde? En el test de esos máximos, en el test de esos máximos. ¿Vale? Esas zonas. Que no lo dejan, se van directamente. Adiós. Ya lo esperaremos más arriba o más abajo o donde quieran. Pero no forzar, no querer girar. ¿Vale? El contexto para mí está claro, entonces no querer girar. Si quieren que busquemos cortos, que nos dejen algo. ¿Vale? Que nos dejen algo, que nos dejen algo. Y poco más. Aquí terminamos con la review. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete y comparte.